dado que ya hemos sido bautizados y salvados. Y el Espíritu Santo también habita en nosotros. Por lo tanto, ahora podemos llamar a Dios Papá, llamarle Padre. Hermanos y hermanas que ahora escuchan la verdad, ¿hay algún hermano o hermana que nunca haya llamado al Padre Celestial Papá? ¿Hay alguno? No lo hay. Todos llaman al Padre Celestial Padre, Papá. Todos llaman a Dios Padre, Papá. Entonces, ¿por qué debemos llamar a Dios Padre? ¿Llamarle Papá? Porque ya hemos sido bautizados bajo el nombre de Dios para ser hijos de Dios. Cuando los hermanos y hermanas leen la Biblia, ven a las personas que Dios más amaba en el Antiguo Testamento, entre ellas a Abraham, a quien él eligió. El hermano Iber quiere preguntarle a la hermana llena de gracia: hermana llena de gracia, entre las hermanas, usted es una de las que más lee la Biblia. ¿Llamó alguna vez Abraham a Dios Padre? La hermana llena de gracia respondió: Abraham no llamó nunca a Dios Padre. Respuesta correcta. Entonces, ¿y en el Antiguo Testamento? También vemos a otra persona, que es David. Dios hizo a David rey de la nación de Israel. Entonces, ¿llamó alguna vez David a Dios Padre? No. David nunca lo llamó de esa manera. Entonces, hoy nosotros, ¿por qué todos llamamos a Dios Padre? ¿Es porque el título que recibimos es más honorable? ¿O es el título que David recibió más honorable? Somos nosotros. El título que nosotros recibimos es más honorable. Por ejemplo, todos los hermanos y hermanas aquí presentes se han convertido en hijos de Dios. Si decimos que el título que recibimos es más honorable que el de David, la gente del mundo dirá: ¿cómo es posible? David era un rey, y además escribió la mitad de los salmos. ¿Cómo va a ser posible? Pero nosotros decimos que es real, porque el Padre Celestial ya ha hecho que el Señor Jesucristo fuera crucificado, y nos ha redimido. Por lo tanto, el título que recibimos es más honorable que el de David, es decir, seremos más grandes que David en el futuro. Esto es lo que somos nosotros. Después del bautismo, todos nos convertimos en hijos de Dios. Por lo tanto, David nunca llamó a Dios Padre. Pero todos nosotros, sus hijos, llamamos a Dios Padre, Padre Celestial, precisamente porque el título que el Padre Celestial nos ha dado es más honorable que el de David. Y dado que somos hijos de Dios, entonces somos herederos de la herencia. Entonces, ¿qué heredamos como herencia? Heredamos el reino de los cielos como herencia. Heredamos la nueva tierra como herencia. Veamos. Así como hubo un personaje en la antigüedad, que fue Abraham. En aquel tiempo no tenía hijos, y Dios lo bendijo grandemente, permitiéndole obtener muchísimas posesiones. Tenía muchas ovejas, vacas, camellos y asnos, y también mucho oro, plata y tesoros. Y además, tenía muchísimos siervos. Pero Dios no le había dado hijos. Por lo que Abraham decidió que quería que un siervo nacido en su casa fuera el siervo que heredara sus posesiones, para ser el que herede su propia herencia. Pero Dios le dijo a Abraham: solo tu propio hijo será el heredero de tu propiedad. Entonces, hoy decimos: ¿le dará Dios la herencia a David? ¿O nos la dará a nosotros? Nos la dará a nosotros. Decimos que Abraham es el amigo de Dios. ¿Acaso Dios le dará el reino a Abraham? No. Dios le dará el reino al hermano Heber y a los hermanos y hermanas celestiales. ¿Y qué hay de Abraham? Él heredará la propiedad en la nueva tierra en el futuro. En la nueva tierra. Cuidará de los animales. Sí, en el futuro será. De esta manera, Abraham se convertirá en uno de nuestro gran pueblo, de entre los miles y millones de hijos. Uno de ellos. Se puede ver cuán noble es el estatus que hemos recibido. Sin embargo, leemos la historia de Abraham para animarnos hoy en día, sin imaginar que somos aún más nobles que Abraham. Es maravilloso. De hecho, somos más nobles que Abraham. Entonces, veamos. ¿Acaso nosotras, hermanas, no somos más nobles que Sara en el Antiguo Testamento? Más nobles que Sara en el Antiguo Testamento.
¿Acaso Sara en el Antiguo Testamento sufrió y murió por el nombre del Señor Cristo? No. Pero la hermana Sara del Nuevo Testamento, nuestra hermana Zaowan, sufrirá mucho por el nombre del Señor. Y sacrificará su vida. Por lo tanto, la hermana Sara del Nuevo Testamento es más noble que la del Antiguo Testamento. Esto se debe a que el Padre lo ha decretado. Así. Si es así. Veamos. El apóstol Pablo dijo: dado que el Padre ya nos ha hecho sus hijos, entonces el sufrimiento actual, en comparación con la gloria futura, no es nada en absoluto. Leamos este pasaje con nuestro hermano Heber. Aquí dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No son nada en absoluto. La creación misma aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración de la esclavitud del pecado y la muerte, no por su propia voluntad, sino por la de Dios. Es decir, en comparación con esta gloria futura, esta bendición incomparablemente gloriosa, entonces, comparado con el sufrimiento actual, ¿qué importancia tiene? No es nada. Por ejemplo, veamos a nuestra hermana María. Fue golpeada por su esposo varias veces. Ella parece haber olvidado ya todo el dolor. Eso no es nada. Es como la hermana Gaoyan, quien también fue azotada por su esposo. Jaja, fue azotada. ¿Y su cuerpo? Le dolía todo. Y entonces, ella salió. Ahora ya ha olvidado el dolor hace tiempo. También vemos. Y la hermana Chun Miao también fue estrangulada por su esposo varias veces. Y parece que ya han sido varias veces, estando a punto de morir. Pero, en comparación con las bendiciones futuras, esto no es nada en absoluto. No es nada. Esto quiere decir que nuestro sufrimiento actual, comparado con las bendiciones futuras, la gloria futura, no es nada en absoluto. Porque Dios dice así. La creación entera espera con ardiente anhelo que los hijos de Dios se manifiesten. La creación entera fue sometida a la frustración del pecado y la muerte, no por su propia voluntad, sino por la de Dios. Es decir, toda la creación, toda la humanidad, espera con ardiente anhelo. ¿A quién esperan que se manifieste? Esperan que nos manifestemos nosotros. Es decir, hay millones de personas que están cautivas por el pecado, viviendo en la frustración. Trabajan de sol a sol, regresan al atardecer, viviendo en la frustración, generación tras generación. Es como si ellos, si pudieran entender la gracia futura, es como si estuvieran esperando con anhelo a que aparezcan los hermanos y hermanas celestiales, para que los iluminemos y los llevemos de regreso al reino de los cielos. Es decir, la creación entera está esperando con anhelo a que aparezcamos. Entonces, ¿para qué? ¿Esperan que aparezcamos? Cuando aparezcamos, los salvaremos. Cuando aparezcamos, los salvaremos. El hermano Heber habló de algunas personas en África, y los hermanos y hermanas al escucharlo, sintieron mucho temor. Hay un país en África que parece llamarse Etiopía. Y en ese país hay cierto tipo de personas, por supuesto, todos de piel negra. ¿A qué edad se casan? ¿Saben los hermanos y hermanas? Se empiezan a casar alrededor de los 8 años. Hermanos y hermanas se casan a los 8 años. A los 8 años, para nosotros, todavía son niños. Ellos a los 8 años, en promedio se casan alrededor de los 10 años. A los 10 años, generalmente se casan antes de los 10. Y después de casarse, alrededor de los 8 años, o de los 10 años, comienzan a llevar la carga de mantener a la familia. Por lo tanto, su esperanza de vida. ¿A qué edad se considera una edad avanzada? ¿Pueden creer que los 30 años se consideran una edad avanzada? ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Es decir, ¿por qué han llegado a este extremo? Porque han sido engañados por sus falsos dioses. Engañados por falsos dioses, viven una vida de indecible sufrimiento. Y solo viven hasta los 30 años. O mueren a los 31 o 32 años. El promedio de vida es de 30 años, y llegar a los 40 se considera una edad muy avanzada. Ellos son así. Es decir, viven en esta frustración. Además, el Dios al que adoran, un tipo de Dios que no podemos comprender, los está engañando, haciéndolos vivir en el pecado. Cada día que viven es solo para comer
y se esfuerzan desesperadamente con todas sus fuerzas. Tienen carne para comer, o cazan diversos animales para comer. Viven solo por vivir, sin esperanza. Si hay carne para comer, se la arrebatan unos a otros para comer. Así es su vida. Hay una etnia en África que vive así. Entonces, ¿necesitan ser salvados? ¿Necesitan redención? Sí, la necesitan. Cuando los hijos de Dios aparezcan, podrán salvarlos. Para que proclamen el nombre de Jesucristo. Proclamen el nombre del Señor Jesucristo. Proclamen el nombre de Jehová. Alaben al Padre Celestial Jehová. Alaben al Señor Jesucristo. Y así sean salvados. Para no vivir bajo los falsos. Para no vivir bajo la esclavitud de los falsos dioses. Para que sean salvados. También hay una etnia en Etiopía. Ellos, sus mujeres, al nacer, necesitan que sus labios les hagan un corte, y entonces, en esta parte del labio, colocan un plato redondo muy grande. Al principio, cuando son muy pequeñas, tal vez sea así de pequeño, como una moneda, un poco más grande que una moneda. Poco a poco se hace más y más grande, cada vez más grande, hasta que al final es tan grande como, tal vez llegue a 10 o 15 centímetros de diámetro. Colocan un plato redondo enorme dentro del labio. Su gente dice, su mentalidad dice, que cuanto más grande sea el plato, mayor es su valor. Más fácil es casarse. Más fácil es que la casen. Quienes no tienen el plato, no se pueden casar. Así es en su etnia. Hermanos y hermanas, pueden ver, si ellos no están engañados por su Dios, engañados por su Dios. No conocen al Dios verdadero que los creó, sino que han sido engañados por dioses falsos. Por eso, este mundo nos necesita a nosotros, a los que somos llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios. Debemos aparecer, para salvarlos. El hermano Heber, sin querer, volvió a pensar en China, en la época de la dinastía Yin. En la dinastía Yin de China, las mujeres de familias ricas tenían que vendarse los pies, muy estrechamente. Lo que llamaban loto de oro de 3 pulgadas. Tal vez las hermanas mayores hayan oído hablar de esto, y entonces, los calzaban muy estrechos, y además, usaban un cuchillo para cortar el pie, y así, hacían que el pie quedara muy estrecho. Si el pie no era estrecho, no podían casarse. Así era en la dinastía Yin de China. ¿Por qué razón era? Porque estaban engañados por dioses falsos. Engañados por otros dioses, lo que hacía que la gente se operara sus propios pies. Para que sus pies se convirtieran en lotos de oro de 3 pulgadas, muy pequeños. Por ejemplo, ¿qué talla calzaría de media una hermana? Tal vez una talla 35 o no sé qué talla. Pero ellos eran muy pequeños. Los pies eran muy pequeños, precisamente porque ellos ya habían sido engañados por dioses falsos. De hecho, en el mundo, hay personas de muchísimos países que no conocen al Dios verdadero, y todos están engañados por falsos dioses. Entonces, si es así, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llamarlos a salir. Tenemos la responsabilidad, aunque no entendamos sus países, los idiomas, etnias o escrituras de sus grupos, pero a través de la predicación del Evangelio, Dios nos permite, a través de este método de traducción, proclamar la verdad con precisión, para que encuentren al verdadero y vivo, único Dios verdadero, Jehová, y que encuentren a quien fue crucificado por toda la humanidad, el Señor Jesucristo. De esta manera, ellos podrán, del poder de Satanás, volverse a Dios. Amén.